Buenas noches, mi nombre es María Fernanda Cardona, soy alumna de la clase de reconstrucción de imagen y me dejaron una asignación de la evolución del ordenador. Pues vamos a empezar hablando acerca de lo que es el ábaco. Aprendimos del ábaco a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir. Y una enseñanza muy importante que nos dejó el ábaco fue a contar. El ábaco se creó hace miles de años y es uno de los inventos más antiguos hasta la actualidad. Ahora pasamos a lo que es el siglo XVII. Se creó lo que es la calculadora con ruedas y también dentro de la calculadora con ruedas podíamos hacer 4 funciones importantes, que era sumar, restar, multiplicar y dividir también en ella. También hablamos acerca, en el año 1842 se crea la primera máquina de cálculos generales. Este invento superó rotundamente a lo que es la calculadora de 4 funciones. ¿Por qué? Porque en esta máquina se podían hacer cálculos, se podían hacer ciertas ecuaciones. Y lo que es en la calculadora que se creó en el siglo XVII, no se podían hacer estos cálculos. Entonces, lo que es el invento que se creó en este año, se podían hacer cálculos sin uso de una calculadora. También nos vamos en el año de 1890, que Hermann, llamándose posteriormente IBM, esto se creó lo que es la tabulación, que es una máquina de tabulación del censo. Esta máquina, bueno, nos preguntamos qué es una máquina de tabulación del censo. Una máquina de tabulación del censo nos ayuda a tabular los datos. Esta máquina se utilizó en un censo para poder tabular las votaciones para poder saber los dichos ganadores en aquellos entonces. Entonces, por eso se le denomina máquina de tabulación del censo. También pasamos a lo que es en el 1941, se crea la primera computadora que almacena 64 palabras. Eso quiere decir que en esa computadora solo se podían almacenar 64 palabras en ella, ¿verdad? También nos vamos al año de 1939. John E. Clifford creó lo que es el primer ordenador digital. Y ahora nos vamos al año de 1943 que se creó el primer Colossus. Este es un dato o un hito muy importante que se dio en el año de 1943 porque el Colossus cabía en un cuarto muy grande y abarcaba bastante espacio. Aparte de esto, tenía muchos botones y era muy difícil poder adquirirlo. Aparte de esto, el Colossus era muy importante porque nos ayudaba a descifrar los códigos militares en almacenes. En aquellos entonces, teníamos que utilizar el Colossus para poder descifrar qué tipo de mensaje nos enviaba. Ahora, en 1944 se crea lo que es la ASC, que es una calculadora automática de frecuencia controlada. En 1943, a través de Maury, se creó lo que es el primer ordenador digital. En 1948 se crea el primer transitor, que el primer transitor permite la entrada y salida de señales, la entrada y salida de señales electrónicas. Eso quiere decir que puede entrar la señal electrónica o también se puede impedir el paso de señales electrónicas. Este invento fue creado a través de una compañía. También miramos en lo que es en el año de 1951 se crea lo que es Univan, que es el primer ordenador digital. Y en 1966 se crea lo que son las fibras ópticas. ¿Qué son las fibras ópticas? Las fibras ópticas nos permiten comunicarnos. Las fibras ópticas nos permiten comunicarnos de un lugar a otro con dicha persona. También en el 1964 IBM crea lo que es un chip de silicio. Y aquí quiero dar un énfasis porque en lo que es en el año 1964 fue lo que más me llamó la atención de esta línea de tiempo que hice. Porque este chip de silicio es un chip muy pequeño, es un ordenador que tiene la capacidad de poder almacenar la misma cantidad de información que un Colossus. Entonces, de eso se trata esta línea de tiempo. Como mencioné anteriormente, el Colossus abarcaba mucho espacio en un cuarto muy grande. Aparte de eso, costaba adquirirlo, pero era muy, muy, muy grande. Y ahora, eso pasó el Colossus en el 1943. Y en lo que es el chip de silicio, que es creado a través del IBM, ¿cómo les explico? El chip de silicio era muy pequeño y podía llegar a tener la misma
capacidad de almacenamiento que un Colossus. Entonces podemos ver la diferencia de años, cómo ha ido evolucionando lo que es el ordenador. También tenemos en 1969 que se crea la primera red de ordenadores del transitor. También del año de 1971 a 1981 se creó el microprocesador en computadoras comerciales y domésticas. También se creó esto y fue a través, el inventor de esto fue Steve Jobs y Bill Gates. Y de ahí nos vamos en el año de 1981, el IBM lanzó su primera computadora doméstica y compacta. ¿Por qué compacta? Fue una computadora compacta porque la podíamos poner en un escritorio con todas sus partes, con su pantalla, su mouse, su teclado, y aparte de eso era de uso doméstico y la podíamos tener en la casa. Eso pasó en el año de 1981. En 1984 se crea la primera PC personal. Y en 1990 se crea lo que es la computadora portátil, que eso ya es con pantalla portátil, ya puede ser en tablet, en las computadoras y todo eso, ¿verdad? Y en 1999 se desarrolla, se hace un interfaz, lo que es la señal de lo que es el Internet a través de la www para poder ascender a lo que es el Internet. Y en el 2010 hasta la actualidad, pues esta es la era de la tecnología y se desarrolló las tecnologías inalámbricas, ya sea como los celulares, las computadoras, el disco duro, y en estos dispositivos nos permiten poder tener mucho almacenamiento en ellos y son en espacios reducidos, también una USB. Esto se lleva parte de lo que es se desarrollan las tecnologías inalámbricas porque tenemos mucha información y son pequeñas de poder obtenerla, uno las puede andar en el bolsillo y entonces es muy fácil. Entonces desde el 2010 hasta la actualidad se desarrollan lo que son las tecnologías inalámbricas. Gracias.